Bueno, continuamos con el tema de la pintura barroca. En este caso, el máximo exponente de este periodo en España, de la pintura barroca europea, que es Velázquez. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Velázquez es una excepción por la cantidad de obras que realiza a lo largo de toda su vida, por la cantidad de temas que va a tratar. No solo tenemos temas religiosos, sino que vamos a encontrarnos relatos mitológicos, cuadros de historia, la rendición de los países. Y luego porque, gracias al cargo que estaba protegido por el propio rey Felipe IV, pues eso le permitía realizar todo tipo de obras sin ningún tipo de problema económico. ¿Cuáles son las características del estilo? Bueno, pues lo primero es que trabaja al óleo. No hace ningún tipo de dibujo previo, sino que lo que vamos apreciando en la obra son que él pinta, si tiene un error lo cambia sobre la marcha. Como pintor va a buscar la realidad, como pintor barroco, va a buscar la realidad, la naturalidad característica del barroco, frente a ese ideal de belleza que era característico del Renacimiento. E igual que otros artistas que hemos visto del barroco español, pues se va a centrar en lo cotidiano. Que vaya evolucionando desde su primera etapa, la sevillana, en la que los colores se van a ir aclarando, la pincelada cada vez va a ser más suelta, para convertirse posteriormente, a partir de la etapa en la que se encuentra en Madrid, en un pintor del espacio, siendo el gran maestro de la perspectiva aérea. Bueno, Diego Velázquez, como ya saben, nació en Sevilla, que era una de las principales ciudades a nivel mundial, como el puerto que unía América con la monarquía hispánica, con Europa, ya que allí se encontraba, entre otros, la casa de contratación. Entra en el taller de Pacheco y 7 años después se va a casar con la hija de su maestro, de Pacheco. En la etapa sevillana, que va de 1617 a 1623, es la etapa naturalista, pero no llega a lo desagradable, como vimos, por ejemplo, en Rivera. Trata los temas de forma directa, media figura, bodegones. Dibujos son muy precisos, con muchos detalles. Hay influencia de la obra de Caravaggio, hay una luz muy tenebrista. Estamos en la primera etapa. Y de esta etapa, pues vamos a poner en valor las viejas friendo huevos, el aguador de Sevilla o la adoración de los reyes. Por ejemplo, aquí tenemos las viejas friendo huevos. Vemos esa influencia tenebrista, con eso, con tonos poco definidos, con esa oscuridad, con esos tonos grises negros en los fondos, que no nos permiten ver la silueta de esta figura. El realismo es prácticamente fotográfico. Realmente, cuando vemos esta obra de la vieja friendo huevos, lo que más nos llama la atención, más que los personajes, son realmente los objetos que aparecen, el estudio de las calidades tan perfectas que encontramos en ella. En esta parte inferior, el plato, el cuchillo, el mortero, los huevos friéndose, la humedad que tiene el objeto de barro sobre el que se fríen. Es una mezcla de bodegón con retrato. Tenemos los retratos, por ejemplo, del chico que tenemos aquí, la anciana, pero tenemos bodegón en cuanto a las figuras inertes que aparecen en ella. Aquí se aprecia perfectamente el estudio de las calidades.
Hay una conexión visual entre los personajes y luego de uno de ellos hacia nosotros, ¿eh? Se están mirando, la vieja mirando al chico y el chico que mira al espectador. Otra de las obras que hemos hablado antes de esta primera etapa sería El aguador de Sevilla. Sigue habiendo cierta influencia tenebrista, no tanta como la anterior, pero vemos por ejemplo aquí cómo se confunde, se diluye la silueta del dibujo. El tema es realmente lo de menos, sino lo importante es la representación de los personajes y el estudio de las calidades de los objetos que aparecen. La copa de cristal, este objeto de barro que se ve perfectamente la humedad del agua, se lo moja. Aquí podemos estudiar, ver el estudio que hace la copa, donde se ve perfectamente hasta dónde llega el agua, esta parte superior, lo que decíamos antes, la humedad que recorre esa especie de botijo. Otra obra sería La mulata de Velázquez, 18 años, retrato, como hemos dicho antes, y bodegón. Una escena que vemos a través de la ventana, sería esta, si la acercamos. Cristo en casa de Marta, siempre retratos y bodegones, si os fijáis, estudio de las calidades, esa conexión visual entre los personajes y el espectador. Luego vamos a pasar a la siguiente etapa, que sería la primera etapa madrileña, que va de 1623 a 1629. Se instala allí en la capital, en la corte. 1621 Felipe IV ya se había convertido en rey de la monarquía hispánica. Aquí vemos el sueldo que va a tener como pintor de cámara, 20 ducados mensuales, una cantidad determinada por cada obra que pintara y derecho a un médico, a cirujano y a la botica. Obra importante, bueno, vamos a tener los característicos retratos, pero también el triunfo de Baco, ¿no? O llamado también Los borrachos. Tenemos un retrato de monarca de Felipe IV. Otro retrato, en este caso de Luis de Góngora. Góngora, que ya sabéis, por lo que habéis estudiado en literatura, tiene un gran rival, Quevedo, un carácter bastante fuerte, había tenido discusiones con buena parte de los escritores y artistas de la época, y hay ese estudio psicológico en el rostro, ¿no? Solo viendo el rostro del personaje hace que no te caiga, ya no te caiga bien. Es algo importante. Y esta es la obra de la que hablo antes, característica de esta primera etapa madrileña, que sería el triunfo de Baco. Es una temática mitológica, ya que hasta ahora no lo hemos visto prácticamente en la pintura barroca española, influida por Rubens. Realmente del mundo clásico aquí la única concesión que hay es el desnudo de Baco, porque prácticamente el resto de los personajes podrían ser cualquiera de los que encontrábamos en cualquier taberna madrileña de la época. Características, hemos dicho, influencia de Rubens por el colorido. Aquí, si os fijáis, ya no tenemos nada, prácticamente nada de esa influencia de Caravaggio de su primera etapa, sino que aparecen ya colores más nítidos, el gran foco de luz sobre el cuerpo blanquecino del personaje central, pero se distinguen perfectamente las siluetas unas de otras, excepto en esta parte inferior. Volvemos a
conexión entre los retratados y el espectador, el estudio de las calidades, que va a ser siempre importantísima en la obra de Velázquez. Tenemos la composición en aspa, que ya hemos dicho en varias ocasiones que es característica de este periodo. El personaje principal con ese foco lumínico que lo centraliza. Va a viajar después a partir de 1629 hasta 1631 por Italia, por consejo de Pedro Pablo Rubens. Si os acordáis, Rubens era embajador, estuvo en España en 1628, y bueno, va a influirle en esas noticias de que debe visitar Italia para conocer la obra de los grandes artistas, sobre todo del Renacimiento. Así que va a visitar Venecia, con la escuela de Tiziano, por ejemplo, Roma o Nápoles. Y entre otros, pues va a estudiar Velázquez, la obra de Tintoretto, de Miguel Ángel o de Rafael. La obra que va a estudiar, o sea, más importante de este periodo, va a ser la fragua de Vulcano. La tenemos aquí. Pintada hacia 1630, 31 años tiene en ese momento Velázquez. El tema está inspirado en la mitología griega, parece una obra de mitología romana, parece en la obra de Ovidio, en la Metamorfosis. Aquí tenemos a Apolo, que se acerca a la fragua de Vulcano, para contarle la infidelidad de su esposa, de Venus, con el dios Marte. Al escuchar la noticia, toda la fragua se queda petrificada. Lo vemos como este hombre que está haciendo aquí una serie de movimientos se queda parado mirando qué es lo que le está diciendo Apolo, que es el dios el mensajero, podríamos decir. Mira cómo todos están haciendo algo y todos interrumpen su trabajo para mirar lo que está diciendo Apolo, propio Vulcano que vemos aquí. Estudio de las calidades, del yunque, sería esto de aquí. Como parece realmente que está casi fundiéndose el hierro, el material que está utilizando. Es importante que también el interés que tiene Velázquez por mostrarnos el espacio, las tres dimensiones. Por eso, cada uno de los personajes ocupa un lugar distinto dentro de la obra. Tenemos uno muy al fondo, para dar esa sensación de lejanía, pero luego, si os dais cuenta, no aparecen en una misma línea, sino que están dos pasos distantes unos de otros. Incluso aquí podríamos apreciar que tenemos una especie de círculo entre estos cuatro personajes. Aquí se ve perfectamente ese estudio de la calidad de la armadura, por ejemplo, cómo se está tratando. Relación visual entre todos los personajes. En este caso no hay una relación visual con el espectador, porque lo que quiere Velázquez es hacer hincapié en la sorpresa que se llevan todos estos trabajadores de la fragua cuando Apolo les da la noticia de esa infidelidad. Eso, mira la cara de sorpresa del propio Vulcano. Luego pasamos a la segunda etapa madrileña, una vez que vuelve de Italia. Va a ser de 18 años esta etapa, de 1631 a 1649. La pincelada va a ser suave y ligera, poca materia la que va a utilizar. Vamos a ver obras importantes como por ejemplo el Cristo crucificado, de los más clasicistas que realiza. Aquí tenemos la obra. No tenemos aquí un intento de profundidad en la pintura, por eso todo el fondo es negro, no quiere que lo fundamental sea la referencia espacial.
Además, el color negro es importante porque así da la sensación de soledad, de silencio, de tranquilidad, lo que nos debe mostrar la muerte de Jesús. Un Cristo a 4 clavos, en el que apenas hay sangre, quizá un poco aquí, como lo que vimos en la escultura castellana en brazo y torso. Perfecto estudio de la anatomía del cuerpo, la expresión de tranquilidad. Los temas religiosos que tratan este periodo, por la coronación de la Virgen. Se da cuenta, aquí predomina esos colores rojos, esa riqueza en coloridos que nos pueden recordar a la escuela veneciana. Y luego también en esta misma etapa pues va a realizar las grandes obras de carácter histórico, como la rendición de Breda en Holanda. Recordáis que España estaba en guerra por el intento de rebelión de Flandes. Aquí tenemos a Nassau, le entrega la llave a Spínola. Spínola, un general italiano, pero que trabajaba para la monarquía hispánica, para Felipe IV, con sus tercios españoles, todos en orden. Por eso todas las lanzas están perfectamente en vertical, no así tanto lo que tenemos en el grupo de los representantes flamencos. Aquí ya empezamos a ver ese estudio de la atmósfera, ya lo veremos ahora en otras imágenes más cercanas. Hay un mayor colorido en la obra que en las anteriores que hemos estado estudiando. Si os fijáis, aquí lo que no quería mostrar es la humillación del ejército derrotado. Parece que se quiere arrodillar Nassau y que Spínola le sujeta, como no permitiendo ese acto de humillación. Quiere mostrar a España, a la monarquía, como alguien benévola, que lo único que quiere es instaurar la justicia. Eso conecta con esa idea de propaganda que hemos visto que los estados absolutistas querían del arte. Estábamos diciendo. Colorido de los personajes, hay conexión visual, por ejemplo, este que va vestido de verde. El fuego que se ve al fondo en la ciudad de Breda, sería este de aquí. El caballo en escorzo. Si os fijáis, los perder prácticamente no se le ven los rostros, excepto a este que tenemos aquí. En cambio, los que han vencido sí que se les ve perfectamente su rostro. Sirve de homenaje a la obra. Hemos la lanza, como hemos dicho, perfecto orden. Visual, el personaje sería este de aquí o este de aquí, con el espectador. En esta imagen tenemos la entrega de la ciudad, mando, para que quede claro que él es el vencedor. Aquí podemos apreciar perfectamente que sigue habiendo más soldados, es decir, que no son solo estos pocos que tenemos aquí y estos que tenemos en este otro lugar, sino que hay muchísimos más soldados en la escena, como podéis apreciar aquí al fondo. Se estudia la calidad de la armadura del propio Spínola.
tenemos otros retratos. Este es el príncipe Baltasar. Este es Felipe III. Felipe IV. El conde duque de Olivares, uno de sus retratos más importantes. Aquí se estudia perfectamente las calidades de las telas, los fondos, la pincelada larga y rápida, se aprecia por toda la obra. Una de las obras importantes que, el que en la corte se representara a un personaje a caballo, por regla general siempre se hacía o exclusivamente a los monarcas. En este caso no es un monarca el que aparece representado a caballo, sino el válido conde duque de Olivares, demostrando así el poder importante que tiene. Son otros retratos de caza, en este caso de Felipe IV y Baltasar Carlos. Marte, tema mitológico. También va a representar a bufones, los niños de Vallecas, por ejemplo. Si os acordáis, con Rivera, con Murillo ya vimos algunos personajes de este tipo. Enano Sebastián de Morra, también de Velázquez. Va a realizar desde 1649 a 1651 un segundo viaje a Italia, el que va a representar, por ejemplo, al propio Papa Inocencio X, que sería esta obra de aquí. Volvemos a lo mismo, la importancia que tiene el estudio psicológico de los personajes. En este caso lo podemos ver en el aquí veis la expresión que dejó el Papa cuando lo vio, demasiado veraz. Se ve perfectamente cuál es el carácter del Papa. Vosotros pensáis si os da sensación de una persona con mando o no. Vosotros mirad la imagen, mirad el rato y a ver qué sensación os da el personaje. Colores rojos, distintas tonalidades, juego de luces y sombras. Nos recuerda esa riqueza de los colores de la escuela veneciana. También en este viaje va a realizar la Venus del espejo, otro tema de carácter mitológico. Es de los pocos desnudos que vamos a encontrar en la pintura española. Influencia lógicamente de Tiziano, como ya estamos viendo con su colorido de esa escuela veneciana, y de Rubens. Tenemos otro paisaje de la Villa Medici. Nos da la sensación de que está hecho al aire libre. Es más, podríamos incluso relacionarla, ya lo veremos más adelante, con la pintura de los impresionistas, que sabéis que, o ya veréis que hacían sus obras desde el aire libre, prácticamente no trabajaban en los estudios. Bueno, pues estas dos obras se puede decir que son pioneras en este aspecto. Y luego tenemos la tercera etapa, donde ya triunfa la perspectiva aérea, un dominio total de esta perspectiva, con su obra más conocida, obra maestra, podríamos decir, de 1651 a 1660, que es Las Meninas. Va a utilizar una gran gama cromática, marrones, negros, colores plata, verde, rojo, amarillo. Aquí lo que intenta es evocar la vida cotidiana de la familia real. Tenemos a la infanta Margarita, sus damas de honor,
de las meninas, los criados enanos en el salón, los tenemos aquí. En el espejo aparecen los reyes, el aposentador que lo tenemos al fondo. Una característica de esta obra es que nos da la sensación de que un instante el que está representado en la obra, es como que es una fotografía que se ha echado. Pensad que la obra se supone que está pintando Velázquez, que sería este de aquí, es lo que tenemos en la parte de atrás, es decir, donde se encuentra el espectador es donde deberían de estar los monarcas posando, mientras que aquí están las meninas, las infantas, los enanos mirando cómo Velázquez pinta la obra. Aquí están los monarcas, que deberían de encontrarse donde está el espectador que está viendo la obra, donde estamos nosotros. Si vemos la obra en sí, realmente el personaje central, el iluminado, el que se centra en nuestros ojos, es el de la infanta. Si os acordáis, la importancia del espejo con lo que está retratando y demás, ya lo vimos en otra obra, la de Jean Vaney, en este caso la del matrimonio Arnolfini. Tiene cierta influencia en el mismo. Hay unas miradas, un juego de miradas en las que el propio espectador participa. Estos son los distintos personajes que aparecen. Marcela de Ulloa, guardadamas, Diego Ruiz de Ancona, guardadamas, Marir Bárbola, Nicolás, Isabel de Velasco, la infanta, que es el centro de la obra, Agustina Sarmiento, otra menina. Velázquez, los reyes, Mariana y Felipe IV, y el aposentador de la reina. Aquí tenéis un esquema de cómo sería la obra. Velázquez, la infanta, menina, los enanos, el perro. Y aquí es donde se deberían de encontrar los reyes, en un exterior que sería ilusorio. La puerta abierta sirve para dar incluso más profundidad de la que ya tiene la sala. Aquí lo veis perfectamente. Lo que decíamos antes, el espejo, para dar profundidad a la obra, igual aquí. Este sería un esquema de cómo sería si ampliáramos la habitación. Solo aparece esta parte del lienzo, sería así de grande, con su pared. Si le quitáramos todos los personajes, este sería el lugar. Nos da sensación de espacio, porque la puerta abierta, con la luz que tenemos de fondo, la sombra, que divide en una parte más oscura y otra más iluminada el habitáculo, y luego la perspectiva lineal de área. Personajes totalmente escalonados, no siguen una línea recta, para aumentar esa sensación de espacio. Algo curioso, ¿no? Las manchas de color rojo tampoco siguen una misma línea, sino que están dispersos a lo largo de la obra. Vemos aquí el tipo de pincelada suelta que utiliza en su obra perfectamente. Y cómo juega con esas pinceladas sueltas. Parece que son manchas realmente. Aquí se ve perfectamente. Aquí se ve muy bien, muy bien. Son manchas realmente de pintura. Pintura suelta.
pinceladas sueltas, mejor dicho. El adorno en el pelo igual. Con su tercera etapa madrileña, del 51 al 60, la obra más importante es La Hilandera, el momento en el que aparece además un tema mitológico, que es la fábula de Aracne, cuando compite con la diosa Minerva para decidir quién era la que mejor tejía. En un primer plano tenemos, como veis aquí, a la diosa disfrazada de anciana y a Aracne junto a otras 3 trabajadores. En el segundo plano tenemos a Minerva recuperada y con la apariencia divina, castigando a Aracne. Tenemos pues 2 momentos del mismo tema mitológico, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Algo muy barroco. Es un taller cualquiera de los que podríamos ver en el siglo XVII. Una escena costumbrista. Aquí, si no nos dicen que tenemos un tema mitológico, pues nadie lo pensaría. Estaríamos viendo pues a una serie de tejedoras en un taller, hilando. Y luego en el fondo lo que tenemos es la escena mitológica, que aquí sí que se aprecia realmente. Es un tema mitológico. Parece que lo que intenta es unir esos dos hechos, el mito con la realidad. Hay una atmósfera en neblina, como vimos antes en las meninas. Aracne, Viola, Atenea. Esta seguramente fuera Atenea y esta Aracne. En la vida real y lo que sería el segundo tema mitológico. Aquí tenemos lectura de las calidades, como parece que está en continuo movimiento esta rueda de hilar. Parece que la sala es más grande de lo que realmente es, con esa profundidad que consigue darle a la obra. Mira, estudio de las calidades, ese hilo que cae. Otras obras, ¿no? Las infantas, en este caso la infanta Margarita. En 1660, pues con 61 años va a morir Velázquez. No va a tener ya ningún gran discípulo que continúe con su obra. Siempre ha sido, al contrario de con la mayoría de los artistas, Velázquez siempre ha sido muy reconocido. O sea, de los pruebas, por ejemplo, ya lo tenéis aquí, en el año 1832 decía que cuando llega a Sevilla a conocer su obra, o a España, allí se encuentra lo que he buscado desde hace muchos años. Y ya vamos a terminar pues con la obra de algunas obras, no va a entrar en temario, pero bueno, para que lo sepáis o para que la veáis más o menos, a cierta influencia de Velázquez, como sería esta obra de Carreño de Miranda. En este caso nos representa a Carlos II, el último de los reyes de Austria, a la reina doña Mariana de Austria, del mismo autor, la monstrua, muy relacionada con los bufones de Velázquez, Carlos II de Coello. Y termina pues el tema. Bueno, pues ya seguimos el próximo día con otro vídeo.